Bueno, hermanos, vamos a entrar en materia. Vamos a tener una oración para que el Señor nos acompañe y podamos consagrarnos. ¿Ok? Vamos a consagrarnos y que el Señor sea el que nos guíe, que el Señor sea el que nos enseñe. Esto no es de hombres, sino es del Santo Espíritu de Dios. Quiero preguntar algo. ¿Quién está en condiciones hoy de ayudarnos con las lecturas? Por favor, abra su micrófono y diga: yo quiero colaborar. Yo. Hermana Leonor, ¿quién más? Yo. Hermana Lucy, ¿quién más? Hermana Lucy, hermana Leonor. Yo también. ¿Quién dijo, hermana? Ah, mi hermana esposa. Ok, bien. 3 personas. ¿Alguien más? ¿Está bien así? Yo entiendo que a veces hay situaciones. Ok, bien. Entonces, con estas 3 hermanas vamos a leer y voy a orar para que también el Señor nos guarde en esas lecturas, porque ustedes que van a leer también deben hacerlo claro, porque están representando la palabra del Señor. Entonces, también debemos orar por los que van a leer, vamos a participar de ese culto. ¿Ok? Y por todos los que vamos a escuchar. ¿Ok? Entonces, los invito, por favor, a orar. Padre Celestial, nos has reunido nuevamente. No es cuestión, Señor, no es cuestión de costumbre. Eres tú el que nos está reuniendo. Porque estamos en un momento muy solemne de la historia de esta tierra, de la historia profética, y tú nos estás dando información, nos estás revelando lo que ha de acontecer. Por favor, Padre mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pido por favor una porción generosa de tu Santo Espíritu para que podamos, junto con esa guía divina del Santo Espíritu, poder aprender, entender y sobre todo tomar posiciones. Padre mío, ayúdanos a tomar posición y no movernos de ahí, pase lo que pase. Señor Jesucristo, tu palabra dice que eres el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros no tenemos fe. No tenemos nada que ofrecer realmente. Todo lo bueno que tenemos es porque tú lo has fabricado en nosotros, Señor Jesucristo. Te suplico por cada una de las familias que estamos acá representando a las familias, para que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Te pido, Señor, tu bendición para las hermanas que van a leer, Señor Jesucristo. Para mi señora madre, mi esposa, Lucy, que nos van a ayudar en la lectura, Señor Jesús. Por favor, bendícelas. A los que vamos a escuchar, Señor, por favor, ayúdanos a concentrarnos. Te suplico, por favor, que de nuestros hogares se vaya toda incomodidad, que seamos celosos porque estamos en culto y nuestro hogar es una iglesia en este momento, Señor. Ayúdanos a tener la reverencia, el orden para poder escuchar tu voz, Señor Jesús. Y pido para aquel que tal vez tiene cargas en este día, Señor Jesús, para que tu promesa se cumpla en esa persona que está con cargas en este día, Señor, perpleja de pronto. Tú dices: venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Señor Jesús, te ruego para que sea tu promesa en aquel o en aquella que está viviendo una carga en este momento. Por favor, tómame, Señor, a tu voluntad y pon en mí las palabras que tú hablarías, Señor, porque no quiero hablar mis propias ideas, mis propias palabras. Te suplico, por favor, me tomes. En el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estados Unidos en la profecía. Sigo preguntándole al Señor que nos aclare varias de las cosas.
¿Qué es lo que está pasando? Estamos en una guerra. Y si alguien aún no está convencido de que estamos en una guerra, hermano, pues oro por usted porque tal vez no está entendiendo en qué momento de la historia estamos viviendo. ¿Por qué sucede lo que está sucediendo hoy en día? Una pandemia, confinamientos, gente con mascarilla en la calle, con tapabocas, cuarentenas. Muchos hermanos e iglesias adventistas no se han vuelto a reunir. Hace ya un año que no se han reunido. Definitivamente estamos en una guerra y la pandemia no es producto de un bicho que salta de un murciélago a un ser humano. Es producto de una guerra en la que vivimos. Entonces, es un arma biológica que estamos enfrentando. Este tema es fundamental, hermanos, porque pues finalmente es el Señor mostrándonos pues qué va a pasar, qué va a hacer, hasta dónde va esta guerra, qué va a pasar después, esto que tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Ya estamos en Mateo 24, ya estamos en alguna trompeta. Bueno, siempre uno se hace esas preguntas, hermanos. Y yo creo que todos los ministerios se hacen la misma pregunta y todos los hermanos de la iglesia adventista se están haciendo la misma pregunta, hermano. ¿Hasta cuándo? ¿Esto qué va a pasar? Bueno, pues el Señor me ha mostrado un testimonio que está en el tomo 1 de Testimonios para la Iglesia, allí como ven en pantalla. Está en las páginas de la 239 a la 243. Ese testimonio se llama La esclavitud y la guerra. Y sobre ese testimonio vamos hoy a estudiar durante este día, mañana y tarde vamos a estudiarlo, porque es demasiado importante, hermanos. Ahí están las respuestas o las respuestas fundamentales. Ahí están. Entonces, repito, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, está en el testimonio que se llama La esclavitud y la guerra. Páginas 239 a 243. Ahí cerquita también hay otro que vamos a tocar un poquito, que se llama, en la página 230, se llama Testimonio para la Iglesia, el norte y el sur. Realmente esto es un paquete, ¿no? Un paquete grande. Para hoy solamente podemos ver de ese paquete una sección, pero es para que usted se entere de que todo el paquete, el testimonio número 7, que empieza en la página 230, habla del conflicto que se vivió en aquella época. Conflicto de una guerra civil, de la famosa guerra civil americana, la más sangrienta que ha habido en la historia. Entonces de ahí vamos a tomar este paquetico de la esclavitud y la guerra, esta sección de ese paquete. Dicho esto, vamos a retomarlo de la vez pasada para tratar de empatar toda esta historia. Entonces, a ver, la primera lectora, hermana Leonor, Apocalipsis 12:3. Y está lista la hermana Lucy y la hermana Damaris, ahorita con los otros textos. Entonces, Apocalipsis 12:3. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Muchas gracias. El dragón, primera bestia que aparece allí en Apocalipsis. ¿Ok? Primer poder que aparece escrito. Y ya habíamos hablado que este es el Imperio Romano. No es solo Satanás. Ya sabemos que representa a Satanás durante toda la historia del cristianismo, durante todo este conflicto. Ya lo sabemos. Pero ya leímos en el conflicto de los siglos de que además de representar a Satanás, en sentido derivado representa a el Imperio Romano. ¿Ok? Trate de responder allí en casa para que le coja el hilo, hable en voz alta, como si estuviera en una iglesia, ¿sí? ¿Ok? Yo acá no lo estoy escuchando, pero haga ese ejercicio para que la mente trabaje en este momento y no se desconcentre. Segundo texto, Apocalipsis 13:1, hermana Lucy. Apocalipsis 13:1. Listo. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas,
y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Muchas gracias, hermana Lucy. Segunda bestia. ¿Ok? Esa bestia, aquí no está completo el texto, lo leyó completo la hermana Lucy, pero esa bestia simboliza la Roma papal, ¿ok? Que gobierna del 538 a 1798 y hereda varias de las costumbres del Imperio Romano. Todo su paganismo lo mezcla con el cristianismo y esa es la Roma papal, básicamente. 1260 años gobierna, así como lo dice la profecía, 42 meses. Y luego, alrededor de esa época, se va a levantar la tercera bestia, ¿ok? Aquí llevamos dos, la tercera bestia de esta secuencia. Y para ello vamos aquí a hermana Damaris, Apocalipsis 13:11. Mientras lo busca, entonces, recuerde que estamos retomando el tema de las pasadas, Estados Unidos en la profecía, el conflicto de los siglos, y vamos a proseguir con otra información que el Señor nos tiene. Apocalipsis 13:11, hermana Damaris. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Muchas gracias, hermano. Ahí está, Estados Unidos de América. Los 2 cuernos, nos centramos en los 2 cuernos. El sábado en la mañana y el sábado en la tarde hablamos de cómo es que llega a hablar como dragón. Ahí está, Estados Unidos. Se levanta en 1776 oficialmente con la Declaración de Independencia. ¿Ok? Entonces son las 3 bestias que están en Apocalipsis. Hermanos, en Apocalipsis no hay más bestias. Ahí termina. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta historia de este mundo termina con Estados Unidos. No hay otro poder, no hay otra bestia, digámoslo así, que se va a levantar. Va a venir otras cosas, sí, pero digamos a nivel global, Estados Unidos, por lo menos hasta ahí, es la última bestia que aparece en Apocalipsis 13. De lo contrario, aparecería otra en el 14 o algo así. En Apocalipsis 17 es verdad que aparece otras bestias, pero estas son las mismas que están aquí, solo que en otra fase, ¿ok? En algún momento estudiaremos eso. Pero básicamente esto es lo que tenemos esta secuencia. Imperio Romano del 27 a.C. al 476 después de Cristo, Roma papal del 538 a 1798 y Estados Unidos de 1776 hasta no sabemos cuándo, ¿ok? Hasta el final. Bien, habíamos hablado entonces de que estos cuernitos simbolizan varias cosas, los 2 cuernos de esa tercera bestia, porque es la que nos interesa, que estamos en los momentos del gobierno de la tercera bestia, que es Estados Unidos. Y hablábamos del conflicto de los siglos, que esos 2 grandes pilares que representan esos cuernos son el republicanismo, la forma de gobierno de los Estados Unidos, y el protestantismo, que es la forma de religión de los Estados Unidos. Esa es la base, el secreto de su poder y prosperidad. Esta bestia es un proyecto divino, no por el hecho de ser bestia es de Satanás. No nos confundamos con eso. Bestia es simplemente un animal en la Biblia. Entonces, la Biblia, o más bien el Señor utiliza el cordero para decir de que esta bestia, yo estoy aquí con esta bestia, yo estoy aquí con este poder. O sea, ese proyecto es de Jesucristo, ¿ok? También representa el poder religioso y el poder civil, esos 2 cuernos, ¿ok? También representa la libertad civil y la libertad religiosa, que son los 2 grandes pilares de libertad que hay en los Estados Unidos. Y finalmente los documentos por los cuales establece los Estados Unidos, que son 2, la Declaración de Independencia y la Constitución. Muy bueno este símbolo de los 2 cuernos, ¿ok? Mire todo lo que representa. Entonces Dios dice, este es un proyecto mío, yo estoy en esta nación porque mi nombre está allí. Y lo vimos, que tanto en la Declaración de Independencia como en la Constitución está el nombre de Dios ahí. Entonces, no es cualquier cosa, y está como creador. Y Dios constituye esta nación para crear las condiciones civiles y religiosas y levantar a un pueblo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No estoy hablando de organización, sino el pueblo de Dios, el movimiento, para levantar a un movimiento que va a predicar
el último mensaje al mundo, el mensaje de los 3 ángeles, y después de eso viene el fin. Ese proyecto arranca en 1776 y el Señor lo lleva perfecto hasta donde el hombre quiere, porque en 1888 ahí llegamos y no se alcanzó el cumplimiento de esto, no se pudo. Pero eso no quiere decir que el Señor abandonó sus planes, ¿ve? Ahorita estamos viendo el reinicio de esos planes, el reinicio de estos planes. Esa es la gran noticia. Y acá empezamos con preguntas. ¿En qué momento la bestia con 2 cuernos de cordero comienza a hablar como dragón? De pronto alguien estudió en la semana el tema, o de pronto alguien leyó el capítulo 26 del conflicto de los siglos. ¿En qué momento podemos decir que esa bestia de 2 cuernos, que es un proyecto divino, comienza a torcerse y a hablar como dragón? ¿Cuál es el momento a mí que me indica que eso, para yo saber si ya pasó, si va a pasar o no ha pasado, yo tengo que saber es en qué momento es que empieza a hablar como dragón? ¿Alguien sabe? ¿O alguien se anima? Así se equivoque, no importa. Pensando. Bueno, está bien. Cuando se une la iglesia con la parte civil. Por ahí vamos, por ahí vamos. Muchas gracias, hermana Leonor, querida madre. Por ahí vamos, muy bien. ¿Alguna otra idea de pronto? Bueno, listo. Entonces, ¿en qué momento la bestia con 2 cuernos de cordero comienza a hablar como dragón? La respuesta la tenemos aquí en el conflicto de los siglos, página 495, párrafo 1. Hermana Leonor, ¿se anima a leer? Bueno, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia, semejante al leopardo. Muchas gracias. Entonces, mira, ahí está ahí está parte de la respuesta, porque lo primero que tenemos que ver es que el hablar como dragón es los actos de las autoridades legislativas y judiciales. Pero, ¿qué actos? ¿Sí? ¿Cuáles actos? Entonces, ahí es donde podemos ver que... Entonces, dice acá que es una predicción. Una predicción. ¿Notan? Por eso subrayamos la palabra predicción. Dice, la predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución. Cuando veamos que hay persecución e intolerancia, ¿sí?, que se manifestó en los tiempos papales, cuando Roma papal gobernaba, cuando lleguen esos momentos, ahí sí podemos decir que Estados Unidos empezó a hablar como dragón, no antes, ¿sí? Entonces alguno dirá, bueno, hermano Esteban, pero ¿y entonces toda esta gente de la cabal en Estados Unidos, todos estos presidentes corruptos, pedófilos y satánicos, ellos no son el dragón? La respuesta es sí, ellos son el dragón, desde luego, son inspirados por el dragón, pero es que el dragón quería cumplir esta profecía a su forma, haciéndonos pensar de que se estaba cumpliendo la profecía. Pero alguien más poderoso se interpuso y dijo, no es así, porque lo que está escrito, escrito está. ¿Ok? Por eso es tan importante saber cuándo es que Estados Unidos va a hablar como dragón. ¿Ok? Desde luego que sí, estos gobernantes hablaban como dragón porque son inspirados por el dragón, pero no son el cumplimiento de esta profecía de Apocalipsis 13. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Por eso tenemos que ser meticulosos, hermanos. Usted un día puede elegir un párrafo
del conflicto de los siglos, no lea más un párrafo, pero a ese párrafo sáquele todo lo que pueda, hermanos. Subraye las palabras, cuestiones, se pregunte. Así es que se estudia y se lee el espíritu profecía. ¿Ok? Y es igual que la Biblia, hermanos. ¿Sí? No es coger y decir el año bíblico y cada día me leo como 5 capítulos. No, eso no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Por qué no sirve de nada? Pues porque hay mucha gente que ha hecho el año bíblico y no tiene las cosas claras, imagínense. Entonces, esos son métodos que la verdad para mí no. Respeto al que lo hace, desde luego, no estoy juzgando al que lo hace porque eso ayuda, tampoco voy a decir que eso no sirve, ¿no, hermanos? Sino que hay que de pronto evaluar cómo estamos estudiando las cosas. Bueno, vamos a Apocalipsis 13:4, creo que le toca, me perdí a quién le tocaba, hermana Lucy, hermana Damaris, creo que le toca a la hermana Damaris, no, ella fue la de últimas, hermana Lucy, sí, porque ahorita mi mamá participó, entonces hermana Lucy, hermana Paola, perdón, mi señora esposa, perdóname amor, listo, te toca a ti, Apocalipsis 13:14, ahorita va, Apocalipsis 13:14 y ahorita va la hermana Lucy. Voy a poner aquí en orden en que aparecen en suma, si no me equivoco. Bueno, Apocalipsis 13:14, ¿qué dice? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vino. Bueno, bien, se escucha un poquito de que estamos aquí junticos, pero bueno, creo que se entendió. Apocalipsis 13:14, ¿no? Habla ya de que esta bestia, esto ya es después, o sea, eso no ha sucedido, ¿sí? Va a engañar a los moradores de la tierra con señales, ¿sí? En presencia de la bestia anterior, de Roma papal, y va a mandar a los moradores de la tierra que hagan una imagen, ¿ok? Ahí viene la famosa imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Una imagen es una representación, un comportamiento similar al que tenía la Roma papal antes, ¿ok? Entonces, la gran pregunta es, ¿quiénes son los que formarán la imagen de la bestia? ¿Ok? ¿Quiénes son los que formarán la imagen de la bestia? ¿Alguna idea? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Quiénes son los que formarán la imagen de la bestia? ¿La cabal? ¿Los Illuminati? ¿Quiénes? Eso hay que tenerlo bien claro, hermanos, para no ser movidos por otros vientos. ¿Ve? ¿Alguna idea? Atención a la respuesta a esta pregunta. Alguien respondió allí, hermana Patti. ¿Protestantismo? Sí, hermana Patti. Muy bien. Dice lo siguiente. Conflicto de los siglos, página 496.3. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Este texto es muy claro. No es la cabal. No es Trump. Es el poder religioso, hermanos. El cristianismo. Lastimosamente y tristemente, el cristianismo es el que va a formar la imagen de la bestia cuando ellos controlen el Estado para cumplir sus fines. Esa autoridad que Dios le dio a los Estados Unidos, una autoridad divina, va a ser mal usada y mal interpretada por el poder religioso. Y note que la hermana Joy acá no está hablando de que los bautistas, los menonitas, los presbiterianos. Ella está hablando en general del cristianismo. Y ahí está metido también los adventistas que se van a confundir. ¿Ok? Porque eso está profetizado. La iglesia no se va a salvar como una organización completa ya. No, esto no es así. No funciona así. Nunca ha funcionado de esa forma. ¿Ok? Entonces, hay que tener muy claro esto. La imagen de la bestia no va a ser formada por el Papa.
La imagen de la bestia no va a ser formada por la Cabal ni por ningún presidente, va a ser formada por el mismo protestantismo. Espero, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, que esto quede bien claro, ¿ok? Acójase a la palabra de Dios y con grilletes afírmese de ahí, porque vamos a escuchar gran cantidad de cosas. Si usted va a cualquier otro ministerio y de pronto tengan otra posición, se les respeta porque de pronto no han leído bien el conflicto de los siglos, ¿sí? No los vamos a juzgar. Pero usted tiene que tomar una posición. Y si toma una posición, agárrese de ahí, amárrese el pie, la boca y las manos a ese texto. Y de ahí no se sale. ¿Ok, hermanos? En eso consiste la fe. En eso consiste la fe. Lo que estaba hablando mi esposa en el momento Horacio. ¿Listo? Entonces, la imagen de la bestia va a ser formada por el mismo protestantismo. No es por el Papa. El Papa quería meter la imagen de la bestia a su acomodo. Satanás quería meterla camuflada, la imagen de la bestia y la marca de la bestia, que son cosas diferentes. La marca de la bestia es la observancia del domingo, ¿ok? La imagen de la bestia es el comportamiento de Roma. Entonces el Señor dijo, no. En 2015, cuando el Papa se metió al Congreso de los Estados Unidos, hasta ahí llegó. Él creyó que él ya había conquistado a Estados Unidos. Dijo, ya, me le metí al Congreso y aquí ya, este es mi reino, dijo el Papa y dijo Satanás. No, Señor. Jesús dijo, no, así no son las cosas. Otra pregunta. ¿Cuál ha sido el momento en la historia en el que hemos estado más cerca de ver el cumplimiento de esta profecía, de la imagen de la bestia, de que Estados Unidos comenzara a hablar como dragón? ¿Cuándo ha sido el momento en la historia en el que hemos estado más cerca de ver el cumplimiento de esta profecía? ¿Ideas? A ver, hermanos. ¿Alguna idea? ¿En qué momento de la historia, como pueblo adventista, hemos estado más cerca de ver ese cumplimiento? Hay un año del que siempre hemos hablado una y otra vez. ¿Quién se anima o quién se acuerda? Esto considérelo como un quiz, porque esto ya lo hemos hablado, pero es que tenemos que dejar las cosas bien claras, hermanos. A ver, ¿alguien que se anima? ¿Qué año estuvimos más cerca de ver el cumplimiento de esta profecía? Me preocupa el silencio. A ver, ¿cuál fue el año en el que llegó una ley dominical al Congreso de los Estados Unidos? A las claras, no camuflada ni nada, no, a las claras. Llegó un hermano bautista y puso allá en el Congreso de los Estados Unidos una ley dominical. Ese ha sido el momento más cercano que hemos tenido. La hermana Patti participa y dice 1888. Sí, señora, muy bien. Dice lo siguiente, aquí. Dice lo siguiente, no, esto lo vimos el sábado pasado. El año en que hemos estado más cerca de ver a los Estados Unidos hablar como dragón y ver el cumplimiento de la imagen de la bestia y la marca de la bestia ha sido en este año, 1888. No se le olvide esas cosas, hermano. Ley Dominical Nacional. Mira, hay un libro allí, está en Amazon. Ese libro es de cuando este señor A.T. Jones, hermano A.T. Jones, de la Iglesia Adventista, le tocó testificar en el Congreso para refutar esa ley, para tratar, porque la hermana White dijo, pues no estamos preparados para que la detengan un poquito, entonces a él lo mandaron allá al Congreso. Fue un discurso tremendo el que tuvo que enfrentar y una oposición durísima. Y todo está ahí relatado en ese libro, Ese sí ha sido el momento en que más cerca hemos estado del cumplimiento. Pero todo se vino al piso, hermanos. Todos no se pudo cumplir, ¿sí? No se pudo cumplir. Y aquí viene la otra pregunta, para que reflexionemos. ¿Por qué la imagen de la bestia no alcanzó el pleno cumplimiento en 1888?
¿Por qué no llegamos a ver el cumplimiento final? Ideas, tranquilos, no estamos para correr, estamos para que usted se afirme en la verdad en el nombre del Señor Jesús. ¿Alguna idea, hermanos? ¿Por qué no alcanzamos ese cumplimiento? Me dicen, ¿hay alguna otra idea? ¿Alguien tiene alguna idea? O puede escribirlo también o como quiera. Hermanos, estas preguntas son muy, muy importantes, muy decisivas en cada uno de nosotros, hermanos, muy decisivas. ¿Por qué no alcanzamos el cumplimiento pleno? ¿Qué fue lo que se dañó? Carta 24 de 1892, vamos a ver allí, no completo los párrafos. Considere esta primera parte un repaso de todos los temas que hemos visto. Carta 24 de 1892 dice: nunca olvidaré la experiencia que tuvimos en Minneapolis, dice la hermana White, ni las cosas que me fueron allí reveladas a propósito del espíritu que controlaba a los hombres, que no era el de Dios, las palabras pronunciadas, las acciones emprendidas en obediencia a los poderes del mal, imagínense. En el encuentro fueron movidos por otro espíritu y no supieron que Dios había enviado a esos hombres jóvenes, A.T. Jones y Waggoner, para traerles un mensaje especial que trataron con ridículo y desprecio, no dándose cuenta de que las inteligencias celestiales los estaban observando. Sé que en aquel tiempo se insultó al Espíritu de Dios. ¿Cómo nos fue en 1888, hermanos? ¿Bien o mal? Mal. Súper mal, re mal, como decíamos en Colombia. No hay otro momento en la historia más importante en el que hayamos fallado como iglesia. Tenemos que meternos en el barco y decir, fallamos. Aunque no hayamos vivido en esa época, porque tenemos que ser consecuentes de que si nosotros nos hubiera tocado la misma prueba, ¿cómo hubiésemos respondido? Hubiéramos respondido igual. Entonces, hermanos, fallamos. Y como fallamos, pues el Señor no iba a traer toda la marca, la bestia, la persecución. No se pudo, hermanos, no se pudo por misericordia al mundo y a nosotros. El Señor no permitió eso y la ley dominical que estaba en el Congreso se echó para atrás. Se echó para atrás y no prosperó. Gracias a Dios. Porque si no, usted ni yo estaríamos aquí reunidos también. Y nuestros hermanos, pues, de esa época, pues no se imaginaron que esto era tan trascendental. Ven, hermanos, ¿por qué es tan importante 1888, hermanos? Es que eso tenemos que tenerlo claro, hermanos, ¿sí? Tenemos que tenerlo claro. Póngase esa fecha en la mente siempre. Todo iba bien hasta ahí, hermanos. Digámoslo, bueno, sí hubo trastabilleos antes, pero digamos que hasta aquí fue el momento en que casi ya se cumple todo. Y ahí viene el asunto. ¿Y ahora qué pasó? ¿Será que nos tocaba esperar 130 años, 40, 150 años esperando a que se cumpla la otra parte de la profecía que nunca se cumplió? No. Ahí está el problema, que muchos pensamos que nos tocaba esperar la ley dominical 150 años o quién sabe cuántos años más. No, así no funcionan las profecías. Así no funciona Dios. Dios no trabaja de esa forma. Si no llegamos al cumplimiento, nos devuelven al principio. Eso es lo que no hemos entendido como pueblo. No es que me quede esperando 200 años el cumplimiento. No, es que la profecía vuelve al inicio, se reinicia otra vez. Se reinicia otra vez y otra vez tenemos que pasar por los mismos acontecimientos, pero magnificados.
magnificados, hermanos. Hermanos, si a alguien no quedó claro hasta aquí, que fue el mini repaso y nos sirve para enlazar el tema, por favor, abra su micrófono sinceramente, diga, a mí no me queda claro esto o aquello. Por favor, este es el momento, porque si no, no tiene ningún sentido avanzar. Y le pido, por favor, hermanos, que cuando se suba este video usted saque los textos o en su celular sáquele fotos a las preguntas y respuestas, ¿sí? Para que podamos tener claras las cosas, hermanos. Bueno, por eso insisto tanto en que usted tenga su cuaderno. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera vez que el dragón trató de destruir a Estados Unidos? Desde luego, como Estados Unidos es un proyecto divino, es la última nación que va a estar con el nombre de Dios y que Dios va a apoyar, porque de ahí es que se va a predicar, de ahí levantó al pueblo, ¿sí? Y nosotros somos parte de ese pueblo en ese sentido. En ese sentido somos estadounidenses, ¿sí? No por sangre, sino por la herencia de Jehová, porque la herencia de Jehová también es nuestra, ¿sí? Entonces tenemos que meter ese sentido de pertenencia, no una pertenencia política o de cosas de esas, no, sino una pertenencia espiritual, porque la nación de Estados Unidos, hermanos, es un proyecto de Dios, ¿ok? Y de ahí vienen las verdades que se le revelaron al pueblo adventista, al movimiento adventista, de ahí viene todo, hermanos, ¿ok? Y se va a desarrollar las escenas finales, sí, de allá va a venir todo esto. Y el mensaje de los tres ángeles. Entonces, hermanos, desde luego el dragón trató de destruir a los Estados Unidos. Desde luego. ¿Cuál fue la primera vez que el dragón trató de destruir a los Estados Unidos? Y esto sí ya es nuevo. La primera vez, de forma evidente, ¿no? Porque pues pueden haber otras no tan evidentes, pero es la primera vez que de forma evidente el dragón se ve que trata de destruir a los Estados Unidos es en la Guerra Civil Americana, 12 de abril de 1861 al 9 de abril de 1865. 4 años duró esta guerra, hermanos. La más sangrienta. ¿Usted sabía que esta guerra fue más sangrienta que la Segunda Guerra Mundial? Yo no sabía eso. Sí, ahí lo dice en la Wikipedia. También lo encuentra como Guerra de Secesión. ¿Okay? También lo encuentra de ese nombre, Guerra de Secesión. Es la misma, o Guerra Civil Americana. Recuerden que Estados Unidos se independizó en 1776, ¿ok? Y 86 años después viene esta guerra. Y esta guerra realmente fue la evidencia de que Satanás estaba tratando de destruir a los Estados Unidos, desde luego, porque la iglesia adventista estaba, digámoslo así, prosperando, estaba predicando tremendamente, sí, con altibajos, también problemas en esa época, pero era fuerte lo que se iba a dar ahí. Y cosa curiosa, en medio de esa guerra nace la iglesia adventista como organización, porque la iglesia adventista se organiza en 1863, o sea, en la mitad de la guerra, cosa curiosa. Y aquí empiezan las coincidencias, porque esta guerra civil americana va a reflejar la guerra que estamos viviendo actualmente. Esa es la cosa que me impresionó tanto cuando estudié este tema con el Señor. ¿Y en qué consistió la guerra, hermanos? Ahí ven ustedes a los dos generales que estaban comandando las tropas. Básicamente Estados Unidos se dividió en dos. Unos estados apoyaban la esclavitud y otros estados querían abolirla. Y otros estados estaban neutrales, pero al final cada estado tuvo que tomar un bando. A la derecha vemos los estados del norte, que en su mayoría eran del norte, y está el general, ese es el general Ulysses Grant. Ok, Ulysses Grant. Y a la izquierda vemos a los otros estados separatistas que se levantaron queriendo instituir un nuevo país y hasta le alcanzaron a hacer bandera. Esa bandera estuvo el miércoles allá en el Congreso de los Estados Unidos cuando se metieron esta gente, allá metieron una bandera de esa.
Entonces, no es coincidencia, hermanos. La bandera de la izquierda era la bandera que iban a poner allá en ese nuevo país que iban a hacer. Entonces, Estados Unidos se dividió en dos, y el de la izquierda es el general Lee, ¿ok? Y cada uno, bueno, los estados del norte, digamos, todo Estados Unidos tenía su presidente, Abraham Lincoln, pero los estados del sur montaron a su propio presidente, Jefferson Davis se llamó. Entonces, eso fue un conflicto tremendo. Pero vamos entonces a mirar ese conflicto y vamos a compararlo con lo que está sucediendo hoy día y vamos a ver muchas cosas en común. Y yo estoy convencido de que eso no son meras coincidencias. No son meras coincidencias porque ya son demasiadas, hermanos. Y vamos a ver que esta profecía nos va a servir para saber qué es lo que va a pasar ahora, ¿ok? Que eso es lo más maravilloso de esto. Bueno, ¿cuál fue la causa principal que desató la Guerra Civil Americana en 1861? Si alguien sabe, por favor, abre su micrófono y puede participar, ¿ok? ¿Cuál fue la causa principal que desató la Guerra Civil Americana en 1861 o Guerra de Secesión? Si alguien sabe, puede participar. ¿Ok? Bueno, la causa principal, porque esto es el primer punto en común que vamos a tratar hoy. Dice lo siguiente en Testimonios para la Iglesia. Hermana Lucy, por favor, si quiere leer. Yo le pongo aquí en la pantalla y usted puede leer. Claro que sí. ¿Listo? Bueno, ya voy a ponerlo y usted empieza a leer. Esto está en la página 239, párrafo 1. Dios está castigando a esta nación debido al gran delito de la esclavitud. Tiene en sus manos el destino de la nación. Castigará al sur por el pecado de la esclavitud y al norte por haber soportado durante tanto tiempo su abarcante y penosa influencia. Muchas gracias, hermano. Ahí está la respuesta. Y como dice la hermana Elcira, que escribió en el chat, sí, la esclavitud. Esa es el motivo principal por el cual se dio la guerra, hermanos. Y es que, ¿qué es lo que sucedía? Que en esa época no había maquinaria agrícola. La maquinaria eran los africanos que traían de allá del continente, esta raza afroamericana. Muchos nacieron ya ahí y los trataban como esclavos, y eso es una cosa terrible, hermanos, cómo los trataban. Dice la hermana White que los trataban a nivel de peor que los animales, hermanos. Ellos no tenían derechos de nada. Les daban tantos latigazos que muchos morían. Eso es una cosa terrible y no había justicia para ellos. De eso hay varios documentales y películas de la forma tan terrible de la esclavitud de Estados Unidos en esa época. Y la hermana White se le muestra acá en Testimonios para la Iglesia una visión del conflicto que está sucediendo en esa época. Ella escribe esto en medio de la guerra, hermanos. El Señor le revela qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Muy similar ahora, ¿sí? Hemos clamado y el Señor nos ha respondido a través de la hermana Elcira, porque si no, ¿qué hubiéramos hecho, hermanos? ¿Sí? Entonces, pero va a ver usted que todo coincide lo que estaba sucediendo en esa época con lo que está sucediendo ahora. ¿Ok? Entonces, el motivo principal de esa guerra estalla es por la esclavitud. Entonces, se levanta un movimiento que es liderado por Abraham Lincoln para abolir la esclavitud. Desde luego, eso no le conviene a toda la gente que, digamos, a los grandes ricos empresarios que tenían granjas llenas de esclavos, pues no les convenía monetariamente. Pero el Partido Republicano se levanta, y eso es algo que aprendí esta semana, se levanta con el único objetivo de abolir la esclavitud. O sea, el Partido Republicano se creó fue por eso. Yo pensé que había sido algo político. No, se creó por eso, hermanos. Es bien increíble eso. Ahora, Testimonios para la Iglesia, ahí mismo vamos a seguir. Hermana Lucy, por favor, ahí en página 239. Ya le voy a poner y usted, por favor, lee. ¿Ok? Listo. Sí, hermano. En la conferencia llevada a cabo en Roosevelt, Nueva York,
El 3 de agosto de 1861, cuando los hermanos y hermanas se reunieron en el día dedicado a la humillación, el ayuno y la oración, el Espíritu del Señor descansó sobre mí. Fui tomada en visión y se me mostró el pecado de la esclavitud, que durante tanto tiempo ha sido una maldición para esta nación. Gracias, hermana Lucy. Hermana Alcira. Solo quisiera algo antes de que continúes sobre la guerra. Literalmente Estados Unidos estaba dividido en dos, los del norte y del sur, pero los del norte era un país, llamemos a pesar de que era el mismo país, los estados del norte eran muy ricos porque ellos estaban industrializados y ellos no necesitaban la mano de obra, llamémoslo así, como los del sur, que ellos no estaban industrializados y prácticamente su maquinaria era la mano de obra de esclavos, a los cuales su economía fuerte era la del algodón y eran apoyados. Porque quiero dar este aporte para que cuando hagas el paralelo, estaban aportando la economía del algodón, eran apoyados, digamos, la parte del sur por Inglaterra. Entonces Inglaterra tampoco quiso literalmente meterse, pues porque, digamos, la base, ellos eran los que le compraban el algodón, llamemos a la parte del sur de Estados Unidos. Entonces es así como hay una guerra, empieza esa guerra interna y tiene que ver con la parte de la economía. Es así como hoy, cuando hagas el paralelo, vamos a tener en cuenta que también, aparte de la esclavitud y de todo, tiene que ver con la parte económica, siempre. Y por eso tiene que ver la guerra, todo lo que es el dinero y la economía que se empieza a mover. Sí, señora, así es. Muchas gracias por ese aporte, muy bueno. Sí, desde luego, vamos a tocar eso porque aquí había intereses económicos que no solamente atañían a los Estados Unidos, sino que le tocaba el bolsillo a otras naciones como Reino Unido. Francia también estaba por ahí. Entonces el conflicto ya estaba teniendo connotaciones globales. Entonces la señora White, mire la fecha, 3 de agosto del 61. ¿Ok? Es importante saber las fechas. 3 de agosto del 61, la primera revelación que Dios le da a la hermana White acerca del conflicto que se está viviendo. ¿Y cuándo inició la guerra? Mire, inició en 12 de abril del 61, o sea, menos de 4 meses después, en agosto, el Señor contesta y empieza a darle información a su pueblo, como debe ser, porque el Señor es maravilloso. Él tiene una promesa allí en Amós 3:7 que dice, porque el Señor no hará nada sin que lo revele a sus siervos los profetas, ¿ok? No hará nada sin que revele a sus siervos los profetas. Y pues ahorita la hermana White, pues ella está descansando, entonces ahorita le toca, digamos, en nuestra guerra, le tocó a la hermana Elcira, hermanos. El Señor le plació así, pues así va a ser. Entonces, pues sí, y puede que el Señor elija también a otras personas, ¿sí? Entonces, ojo con eso, hermanos, ¿sí? Que tener mente abierta porque... Bueno, listo. Entonces, el siguiente texto, hermana Damaris, creo que sí, hermana Damaris. Si me ayuda a leer, por favor, aquí esto está en la misma página 239, párrafo 2. Voy a continuar con la lectura. Hermana Damaris, ¿cuánto está? Bueno, voy a leerlo yo. Entonces dice, se me llamó la atención al Israel. Ahorita, hermana Damaris, lee el otro. Se me llamó la atención al Israel antiguo mantenido en esclavitud por los egipcios. El Señor obró mediante Moisés y Aarón para ponerlo en libertad. Se llevaron a cabo milagros delante de Faraón para convencerlo de que esos hombres habían sido especialmente enviados por Dios para pedirle que dejara en libertad a Israel. Pero el corazón de Faraón se endureció contra los mensajeros del Señor, por lo que descartó los milagros obrados en su presencia. Debido a eso, los egipcios tuvieron que soportar los juicios de Dios. Bueno, y aquí mire cómo el Señor lleva a la hermana White su atención al Israel antiguo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ella está en el Israel moderno.
Y el Señor, en otras palabras, le está diciendo lo que pasó antes, pues allí vamos a encontrar información de lo que estás viviendo ahora con el pueblo. Y entonces, en el Israel antiguo también hubo esclavitud por parte de los egipcios. Y aquí viene Egipto, ¿eh? Un Egipto literal en esa época, y en esta época moderna también va a haber un Egipto. Mire, el Señor le está dando acá la información que ya también nos estaba dando el Señor por medio de la hermana Elcira. Lo mismo, tenemos un Egipto también ahora. ¿Ok? Había esclavitud en esa época, en la época de los de Egipto literal. E Israel fue víctima de esa esclavitud, ¿sí? Y el Señor le muestra que ese faraón, tratando de convencerlo, se le mostraron señales, pero su corazón estaba tan duro, corazón acá es el cerebro, la glándula pineal de ese faraón estaba ya calcificada, y por más de que se le mostraban evidencias y manifestaciones sobrenaturales, dice, endureció su corazón más y se descartó todos esos milagros. Hasta que no le mataron al hijo, no entendió en razón. No entró en razón. Y los mismos egipcios tuvieron que soportar los juicios de Dios por causa de ese corazón duro. Entonces miren que el Señor nos está diciendo allí, eso que pasó antes es lo mismo que está pasando ahora también. Lo mismo que está sucediendo allí en la guerra civil. El motivo era la esclavitud, el problema económico de la esclavitud. ¿Ok? Hermana Damaris, ahora sí, ¿se anima? Listo. Va, ahí va. Se me presentó esta escena para ilustrar el amor egoísta a la esclavitud, las medidas desesperadas que el sur adoptaría para mantener la institución y los terribles extremos a que estarían dispuestos a llegar antes de ceder. El sistema de la esclavitud ha reducido y degradado a los seres humanos hasta el nivel de las bestias, y la mayor parte de los amos de los esclavos los consideran como tales. Las conciencias de esos amos se han endurecido, lo mismo que la del faraón. Tremendo. Uy, Señor. Increíble, ¿no? Entonces, bueno, acá Marisán dice que creo que los del sur son los ricos y eran los que tenían esclavos, ¿sí? Hermana Mari, usted escribió eso, ¿cierto? Para poder tener mano de obra y producir las riquezas fácilmente. Bueno, ambos eran ricos, los del norte y los del sur. De pronto lo que cambia era la forma de producción. Los del norte, como dice la hermana Elcira, ellos tenían maquinaria, eran más dados a la tecnificación, y los del sur eran más dados a mantener la esclavitud, así como en la antigüedad, ¿no? Como hermana Elcira. Recuerda que ahí en Testimonios para la Iglesia, la hermana Helen White habla, inclusive toca, y creo que en Hijos e Hijas, sobre los diezmos, que los estados del sur, inclusive los que hacían la obra, tenían no tan buenas condiciones económicas como los que tenían en el sur, porque la ventaja de la industrialización es, llamemos, es la agilidad y trae, llamemos, progreso económico. Ya, entonces ahora sí queda claro el asunto. Los del sur, los únicos ricos eran los dueños de las granjas, pero el resto de la población era pobre, sí. Ese texto de Testimonios para la Iglesia está allí, donde de hecho la hermana White dice que tenemos que reunir fondos para los del sur, porque los del sur están pasando necesidades y esas iglesias no han sido atendidas. Ella llama la atención a los del sur, porque toda la obra, digamos, estaba concentrando en el norte y el sur estaba desatendido y tenían necesidades, eso es verdad. Entonces, sí, hermana Damaris, los del sur eran ricos, pero los únicos ricos eran los dueños de las haciendas, solo unos pocos. Y hoy en día, ¿cómo estamos? ¿No es lo mismo? No hay unos amos duros que tratan a la gente como ganado, ¿sí? Como si fueran faraones. El Egipto moderno no está haciendo lo mismo. Ahí vamos pensando en eso. Verán que hay muchas cosas que se están dando en este paralelo. Dice, la pregunta es, ¿cuál es la causa principal que desató la guerra que estamos viviendo hoy día? Ahora vamos a hacer el paralelo. La esclavitud fue el motivo principal que desató la guerra en 1861. ¿Y cuál es la causa principal que desató la guerra que estamos viviendo hoy día? Ahí está, mire.
Este es un documento del FBI, oficial. Y ellos tienen que hacer un reporte de gente desaparecida cada año. Este es el reporte del 2019. Ahí dejo el link abajo por si alguien quiere verificar. Y el FBI reporta que en el 2019 menores de edad desaparecieron 421.394. El reporte. Solo menores de edad. 2019, con el ejército de la Alianza y con toda la guerra que está viviendo. Este es el motivo, el mismo motivo que está impulsando la guerra hoy día es este, la esclavitud moderna. Ya no es una esclavitud de afroamericano, ya no es una esclavitud como, digamos, el Egipto literal, es una esclavitud redimensionada y súper degradante, hermanos. Y ya lo hemos tratado acá varias veces y los miércoles en las sesiones de actualidades. ¿Qué hacen con estos menores? Los llevan a centros ritualistas porque esta gente es religiosa, o sea, ellos es un modo de vida, ellos hacen esto es por un modo de vida. Tienen su corazón endurecido también como Faraón y como los amos de 1861. Endurecidos y tratan a estos pobres seres como si fueran ganado, tal cual. La señora que ustedes ven allí a la derecha tiene vínculos con esta empresa de Evergreen. Evergreen es la de los containers verdes. Esos containers verdes son usados para transportar niños. Transportan en jaulas. Les ponen código de barras como al ganado. Como si fuera un producto, como si fuera una cosa. Y los distribuyen a todo el mundo y los llevan a esas islas pedófilas, lugares sagrados para ellos, ritualistas, donde los ofrecen a Satanás, donde hacen degradaciones de todo tipo, sexual, tortura, les extraen la droga esta. Hay palabras que no puedo pronunciar para que no nos tumben la transmisión. Y grandes políticos y figuras de empresarios y toda esta gente van allá y ese es su modo de vida. Se van a divertir y cuántos niños mueren allá. Entonces ya saben a dónde van a parar esos niños desaparecidos. Y ojo, esta cifra del FBI es solo Estados Unidos. Acá no estamos hablando de otro país, solo Estados Unidos. 421.394 en 2019. Se dice que antes de Trump esta cifra era escandalosa. Mucho más. Entonces, hermanos, esta es la esclavitud moderna. Ahí viene el primer que no es coincidencia. La guerra que estamos viviendo hoy día es la misma que estaban viviendo los adventistas de 1861, solo que esta vez es redimensionada, o sea, se ha desproporcionado la esclavitud ya. ¿Quiénes estaban detrás de la guerra civil controlando la insurrección del sur? ¿Quiénes eran los actores que estaban allá en ese Egipto moderno, en el Egipto actual, controlando la insurrección del sur en los Estados Unidos, me refiero ahí? ¿Quiénes estaban detrás de esa guerra civil? Entonces vamos a empezar a hurgar ahí a ver qué encontramos. A la hermana White se le reveló un pedacito. No se le dijo exactamente quiénes, pero se le reveló un pedacito allí, en ese mismo escrito que estamos leyendo. ¿Ok? Hermana Leonor, si quiere ayudarme aquí con testimonios para la iglesia, toma uno páginas 41, yo lo pongo a rodar y usted lo va leyendo. ¿Listo? Sí. Bueno, ahí lo pongo a rodar. Va. El 4 de enero de 1862 se me mostraron algunas cosas acerca de nuestra nación. Se me llamó la atención a la rebelión del sur. El sur se había preparado para sostener un terrible conflicto, mientras el norte se encontraba dormido con respecto a sus verdaderas intenciones. Antes de que comenzara la administración del presidente Lincoln, el sur aprovechó grandes ventajas. La administración anterior planeó y dispuso las cosas para que el sur despojara al norte de sus materiales de guerra. Gracias. Gracias, mamá. Miren, hermanos, cómo el Señor le empieza a dar con detalle
la planificación de esta guerra civil americana de 1861 y le muestra a la señora White que se inició su planificación antes del presidente Lincoln. Recordemos, el presidente Lincoln llega el mismo año de la guerra, o sea, él llega a recibir la guerra, realmente, él se posiciona y al mes ya estalla la guerra, o sea, ya todo lo tenían planeado. Y él, el señor le aclara a la hermana White, a los hermanos, de que empezó en la administración anterior a Lincoln. El presidente inmediatamente a Lincoln fue uno de los peores presidentes que ha existido en la historia americana. No lo digo yo, lo dicen los historiadores y los que saben de política. Ha sido lo peor administración. No hizo absolutamente nada. Hizo exactamente eso acá. Cuando uno estudia en la Wikipedia lo que hizo este hombre, se va a encontrar de que cumple esta profecía, de que él planeó y dispuso todas las cosas para que el sur despojara al norte. O sea, él está involucrado en esto, él y su gente alrededor. ¿Ok? Aquí los vamos a poner, miren. Lincoln a la derecha, 16º presidente de Estados Unidos, llega en el 61 a recibir la guerra. Partido Republicano, que recordemos que se funda con el objetivo de acabar con la esclavitud. El simbolito es un elefante rojo. A la izquierda ven el anterior presidente a Lincoln, James Buchanan, 15º presidente de Estados Unidos, del 57 al 61. Y adivinen de qué partido. Partido Demócrata, que el símbolo es un burrito azul y rojo, pero ellos se quedaron con el color azul. Azul para el demócrata y rojo para el republicano. Y adivinen de dónde nace el Partido Demócrata. El Partido Demócrata nace para defender a las minorías, supuestamente, pero ¿cuáles minorías? A la élite que se estaba formando allá en el sur, a esa minoría, no a los esclavos. O sea, ellos usan como pretexto las minorías para defender los derechos de la élite, ¿sí? Realmente no defienden a las minorías, a los esclavos. Ellos son los que impulsan políticas como el LGBT, el derecho al aborto. Ellos son, mejor dicho, los del Egipto moderno, la cabal. Pero desde esa época ya estaban ahí trabajando, ¿sí? Ya estaban ahí trabajando. James Buchanan. El señor le dice entonces a la hermana White que él está involucrado y él y su gente son los que planean despojar al norte, planean llevarse toda esa riqueza al sur, ¿sí? Para que el sur se arme. Entonces, durante la presidencia de ese señor Buchanan, el sur se arma secretamente, y mientras los del norte están dormidos, le muestra a la señora White, el señor, se quedaron dormidos, no se dieron cuenta. Por eso Abraham Lincoln llega y tenga la guerra. Eso fue una sorpresa porque nadie se esperaba esa guerra, nadie se esperaba esa guerra. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Más coincidencias increíbles. Llega un señor llamado Donald Trump. ¿De qué partido? Republicano. Y esta foto no es tomada al azar. ¿Quién está al fondo de Trump? Abraham Lincoln. No es una foto al azar, hermano, ¿sí? Y es que él se ha comparado mucho con Lincoln, porque es que él está librando una guerra, la misma guerra está librando él, solo que en proporciones más grandes. ¿Quién fue el anterior a Trump? Ese señor que está allá a la izquierda, 44º presidente, del 2009 al 2017, 8 años. 8 años hechizando al mundo con su sonrisa. Y ese señor planificó todo para llevar a Estados Unidos a una guerra nuclear. Ya no una guerra ahorita cuasi silenciosa como ahora, sino una guerra ya con muertos y mucha sangre. Tal de que cuando llegara su colega, la señora de apellido C, ella solamente activara el botón y se disparara toda la guerra nuclear y acabara con la nación que Dios levantó. Pero Dios se interpuso. ¿Ven? ¿Y el señor Obama de qué partido es? Demócrata. Hermanos, estamos repitiendo la historia. Por esto esta profecía que el Señor le dio a la hermana White, tenemos que estudiarla, leerla y releerla. De hecho, son solo como 3 páginas nomás pero el paquete completo son más páginas. Ahí está todo lo que está sucediendo, hermanos. Entonces, y miren, el presidente Lincoln, él fue el que abolió la esclavitud.
llegó a firmar en el Congreso el fin de la esclavitud en los Estados Unidos, para honra y gloria de Dios. ¿Ok? En cambio, James Buchanan la estaba promoviendo. Hoy en día lo mismo. Donald Trump ha dejado muy claro que su objetivo es acabar con el tráfico infantil, tráfico humano infantil, en todas sus formas. Y es en eso se ha basado su administración y por eso le hacen tanto la guerra. ¿Sí? Lo mismo que Abraham Lincoln. Por eso esa foto no es casualidad. En cambio, su antecesor estaba promoviendo la esclavitud moderna. ¿Sí? Promoviendo. Ahora miren una carta de Abraham Lincoln, el 8 de junio del 64. Esta carta es impresionante. No la pudieron esconder. Dice lo siguiente, hablando de, porque aún no hemos respondido la historia de quién estaba detrás, la pregunta, perdón, de quién estaba detrás de esta guerra, los actores allá detrás. Ya sabemos que James Buchanan estaba ahí detrás, ¿sí? Pero hay alguien más detrás. Mire lo que dice Lincoln. El Papa y los jesuitas, con su infernal Inquisición, son los únicos poderes organizados en el mundo que tienen como recurso la daga del asesino para asesinar a quienes ellos no pueden conquistar con la espada o convencer con sus argumentos. Desgraciadamente, yo siento más y más cada día que no es en contra de los americanos del sur solamente, contra quienes yo estoy luchando. Es más en contra del Papa de Roma, sus pérfidos jesuitas y sus ciegos y sanguinarios esclavos. Mordaz esta declaración, tremenda esta declaración. El presidente Lincoln sabía que detrás de todos ellos del sur estaban los jesuitas y el Papa. Y hoy en día, sigamos leyendo pedacitos de esta carta, son muy buenas esta carta. Ahí pongo el link de abajo por si quieren, o en Google la pueden buscar, no es muy larga tampoco. Dice lo siguiente, mientras que ellos piensen que pueden conquistar el norte, ellos no me matarán, los jesuitas. Pero el día que nosotros derrotemos sus ejércitos del sur, capturemos sus ciudades y los obliguemos a someter, entonces es mi impresión que los jesuitas, quienes son los principales gobernantes del sur, harán lo que ellos casi invariablemente han hecho en el pasado. La daga o la pistola hará lo que las fuertes manos de los guerreros no pudieron lograr, o sea, lo iban a matar a él. Si notan, él está ahí previendo ya su muerte. Dice, mientras ellos piensen que pueden conquistar el norte, no me matarán, pero después van a hacerlo. ¿Cuándo muere Lincoln? Cuando se acaba la guerra. Es increíble eso. Se acaba la guerra y a los 6 días exactamente asesinan a Lincoln, después de terminada la guerra. Sigue diciendo, esta guerra civil no parece ser nada más que un asunto político para aquellos que no saben. La gente en general, ¿no? Yo hago las secretas primaveras de este drama terrible, pero es más una guerra religiosa que una guerra civil. Es Roma la que quiere gobernar y degradar al norte, así como ha gobernado y ha degradado al sur desde el mismo día de su descubrimiento. Y fueron los jesuitas y el Papa que degradaron el sur de los Estados Unidos de América. Eso sí está documentado. Ellos llegaron allá a las plantaciones, ellos estaban detrás de las plantaciones, los verdaderos dueños de esas plantaciones de algodón eran los jesuitas, porque ahí conseguían mucho dinero que le vendían a otro país controlado por ellos, que era Reino Unido. Esta gente es terrible, hermanos. Recuerden que el Papa dejó de tener hegemonía y poder en 1798 y desde entonces han tratado de recuperarla como de lugar. Desde luego, Estados Unidos se convierte en su peor enemigo para poder retomar el poder. Y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Era de conocimiento público esta verdad que Lincoln sabía, o sea, era todo el mundo en la calle, decía que eran los jesuitas, que era la Cabal, o decía que eran Egipto, ¿sí? Era de conocimiento público. Mire lo que dice Abraham Lincoln, dice, esta guerra nunca habría sido posible sin la influencia siniestra de los jesuitas.
Nosotros se lo debemos al papado. El hecho que ahora nosotros vemos nuestra tierra enrojecida con la sangre de sus hijos más nobles. Yo oculto del conocimiento público de la nación lo que yo sé, dice él, sobre este tema. Porque si el pueblo supiera toda la verdad, esta guerra se convertiría en una guerra religiosa y enseguida tomaría un carácter más salvaje y sangriento. Se pondría implacable como todas las guerras religiosas lo son. Se volvería una guerra de exterminio por parte de ambos bandos. Y esto es cierto, hermanos. Las guerras religiosas son las más terribles que usted pueda encontrar. Y él, pues, sabiamente y por dirección de Dios, digo yo también, pues, Abraham Lincoln era un hombre también muy temeroso de Dios. Él, pues, no contó todas estas cosas, no le hizo abierta, precisamente para no volver las cosas peor. Y lo mismo está haciendo Trump y nosotros quisiéramos que todo saliera a la luz así ya. Y sí que va a salir, pero pues yo no sé la forma en que Dios lo va a hacer porque esto se puede volver más peligroso y más sangriento, me hago entender. O sea, aquí se está jugando una cosa muy fuerte en el mundo. Entonces debemos también ser pacientes y entender esto. Lo mismo está sucediendo hoy. No toda la gente es consciente que hay una guerra, ¿ve? Pero por amor a esas personas, Dios también permite que esto se lleve así, hermanos, porque imagínense, usted y yo nos da miedo, ¿sí? ¿Cómo será alguien que no está, digámoslo así, que no cree ni siquiera en Dios? Se enloquece, ¿sí? Se enloquece. Mire, al actual ejército del sur, así como en la antigüedad Abraham Lincoln decía que era el Papa y sus emisarios que estaban tomándose los Estados Unidos, adivinen qué estaba haciendo este señor con el Papa en esa época. Exactamente lo mismo. Con esas sonrisas, son sonrisas de que ellos son amigos, se conocen desde hace mucho tiempo. Eso no son sonrisas de jefes de Estado y eso, no, son sonrisas de que ellos están haciendo de las suyas, hermanos. Se entienden muy bien en lo que hacen y son cómplices y son los mayores traficantes de niños en el mundo. O eran, porque ya les están poniendo su tate quieto, como decimos en Colombia. Ahora miren el ejército del norte, Babilonia. Esa pose es bien diciente, el lenguaje corporal, conquistando el actual ejército del sur, Egipto. ¿Por qué esa pose es bien significativa? Porque esto es una humillación para un papa que alguien le ponga el brazo por delante al papa en una foto pública, ¿sí? Y desde luego, el señor Trump está muy sonriente y el papa está aburrido. Esto es una humillación para él. O sea, ellos manejan mucho el ego. El papado es una deidad. Y así lo dice el catequismo. O sea, después del padre sigue el papa. Una cosa así. Es una cosa tremenda. Este ego, esta idolatría que manejan allá. Y luego posar así para el mundo con el brazo por delante del papa. O sea, ahí se ve el papa disminuido totalmente. ¿Ve? Esta es la guerra que se está viviendo. Cuando Trump fue allá, no fue a tomarse fotos, se fue a mostrarle al mundo que quién estaba sometiendo a quién. Y además, el Señor nos ha revelado también de que Él estaba bajo juicio. ¿Okay? Estaba bajo juicio en esa época. Y ahí fue donde empezó la captura y todo esto, que después se va a develar en el mundo. Entonces, así como en la antigüedad, en la Guerra Civil Americana de 1861, el Papa y los jesuitas estaban detrás del ejército del sur, pues también hoy en día detrás de la cabal, el ejército del sur moderno, Egipto, pues también estaba el Papa y los jesuitas, y están ellos detrás, hermanos, y todavía, Francisco es digamos, el jesuita visible, pero es que recordemos que los jesuitas son un ejército que está en todo el mundo, y acabar con ellos es una cosa muy difícil, porque lo han tratado de hacer durante siglos y no han podido, hermanos, ¿ok? Entonces, no es tan fácil lo que estamos viviendo. Le toca a la hermana Lucy, por favor, testimonios para la iglesia. Tomo 1, página 240, voy a ponerlo aquí a rodar y, por favor, hermana Lucy, si puede leer. Claro que sí. Listo, ahí va.
Se me mostró que muchas personas no comprenden la extensión del mal que nos ha sobrecogido. Se han halagado a sí mismos diciéndose que las dificultades de la nación pronto se solucionarán y que pronto concluirán la confusión y la guerra. Pero todos quedarán convencidos de que la situación no es tan sencilla como se había anticipado. Muchos han esperado que el norte aseste un golpe y ponga punto final al conflicto. Muchas gracias, hermana. ¿Qué esperaban en esa época? Esto se va a solucionar. El norte tiene la situación controlada. El norte va a asestar un golpe y ya se va a acabar esto. No es tan grave. Por eso dice acá que se le mostró a la hermana fue que muchas personas no comprenden la extensión del mal. Probablemente nosotros tampoco la comprendemos cuán grande es esto, hermanos, lo que está bien. Pero hay un problema. Aquí empiezan los pecados del ejército del norte. Y es que ponen su confianza en los hombres y en el famoso plan. Pero dice acá que la situación no es tan sencilla como se había anticipado. ¿Sí? Muchos están esperando que el norte, sí, el norte va a ganar definitivamente porque Dios está con ellos, pero no es tan sencillo, hermanos. No es tan sencillo. Dice acá, hermana Lucy, por favor, la continuación de este párrafo, 241.2. Sí. Sí, cuando ya lo puse a rodar, hermano. Cuando le llegue puede leer. Me fueron presentados el norte y el sur. El norte ha estado engañado con respecto al sur. Estos últimos están mejor preparados para la guerra de lo que se había supuesto. La mayor parte de sus hombres son hábiles en el uso de las armas, algunos de ellos por experiencia en el campo de batalla y otros debido a la práctica habitual. Tienen ventajas sobre el norte en este sentido, pero en general no poseen el valor ni el aguante de los hombres del norte. Gracias, hermana Lucy. Mire cómo el Señor hasta detalles de la habilidad que tiene cada uno de los ejércitos le mostraba en esa época, 1861. Pero recordemos que esto es una profecía inconclusa, por lo cual se aplica hoy en día. ¿Ve? Y preguntamos entonces, ¿el norte quién sería hoy en día? Pues la alianza, Trump, la alianza. ¿Quién sería el sur? La cabal, Biden y toda su gente. Entonces, dice acá que el norte estaba engañado con respecto al sur. Y eso me pone a mí a pensar, porque ellos, los del norte, creen tener todo controlado y creen tener un plan perfecto. ¿No será que están engañados en algún punto? Y se va a salir esta situación en algún momento de ese control tan bueno que dicen tener. ¿Sí me entienden? O sea, esto, claro, el Señor interviene desde luego y está con ellos porque pues está haciendo una labor que es justa, acabar con la esclavitud. Y desde luego esto toca también el bolsillo de mucha gente, por esto este conflicto se puede volver recio, porque es que le están quitando el dinero a mucha gente. El tráfico infantil es el negocio que más dinero mueve en el mundo, es un dinero corrupto. Sí, hay un aporte acá, amor. Pero hay que tener en cuenta, dice, pero en general no poseen el valor ni el aguante de los hombres del norte. Eso es muy importante. Tienen el valor y aguante. Okay, o sea que sí. son más fuertes. Claro, en esa época el norte, por lo que el norte tenía, digamos, estaba el Estado, estaba el ejército, estaba todas las instituciones, está más fortalecido, sí, las armas, todo. Pero no nos podemos engañar, porque es que el sur también tiene muchas cosas, hermanos, y hoy en día las armas ya no son como las escopetas de esa época, hermanos. Hoy en día estamos hablando de armas de energía dirigida, estamos hablando de misiles nucleares, estamos hablando de una
una gran cantidad de cosas. Nosotros no hemos visto las armas del sur. Ojalá, no quiero verlas, Dios quiera, pero me llama la atención esto porque el norte puede estar engañado respecto al sur. Puede estar engañado. Y ya se le salió algo al sur. O sea, ¿qué se le salió al sur? La pandemia. El bicho, el bicho de China, eso es algo que la cabal disparó. Que gracias a Dios el Señor usó el ejército de la Alianza y puso bajo control ese bicho, porque ese bicho era terrible. Originalmente era terrible, era un virus de clase 4, o sea, de los más mortíferos y mortales que pueda haber en el mundo. Pero el Señor lo redujo a una gripa, gracias al Señor. Ahora, eso se le salió al sur, o sea, ese es un arma del sur, ¿ven? Entonces no sabemos qué más armas se le van a salir. Ahora yo me pregunto, siempre me he preguntado, el sur va a tener su date quieto porque el Señor lo prometió, pero lo que tú dices es cierto. Ellos no saben que lo que va, o sea, el sur se va a ir pero peleando y va a tener su juicio y se va a ir, pero va a pelear. ¿Y cuál va a ser esa respuesta? Yo no sé si va a ser la que voy a decir, pero el Señor nos dijo que iba a haber guerra y que iba a haber hambruna. Y que en Colombia iba, o sea, en Sudamérica, Colombia era el primero que iba a empezar. Quizás era la respuesta que pronto va a llegar, sabemos que eso pronto se va a empezar a cumplir. Pueda que sea, pero va a haber algo. Pueda que no sea, pero sí, tiene que haber una respuesta. Ellos no se van a ir sin dar pelea, claro. sin afligir en algo a la humanidad. Claro, el Señor lo dijo, va a haber hambruna. O sea, esto se va a volver, se va a salir de las manos un poco, ¿ve? O sea, el plan perfecto que dice tener los del norte no es tan perfecto, o sea, no se pueden engañar, ¿ve? Pero es que por eso es que este texto es tan importante, porque ellos mismos pueden estar engañados con respecto al sur, de pronto hay algo que ellos no están viendo, un as bajo la manga ellos que no han usado, ¿ve? Porque estaba sucediendo en esa época. Es increíble esto. El Señor cómo revela, hermanos, ¿verdad? Dice aquí, hermana Patti, pero en Venezuela ya hace tiempo comenzó el hambre. Claro, ese es un hambre perpetrado por la cabal, pero digamos que no se ha extendido, gracias a Dios. Y no ha sido una respuesta a los ataques de la alianza, porque en esa época pues no estaba la alianza tan en el poder, me hago entender. Pero en Venezuela vemos un espejo de lo que va a venir. Ese es el asunto. ¿Sí? Por la gracia del Señor, pues allá no ha perecido la gente, digamos, en la cantidad que se esperaba. Por la gracia del Señor, y la iglesia ha estado allá también sostenida, porque el Señor es fiel y es misericordioso, ¿no? Yo sí, yo sé que hay gente que ha sufrido mucho en Venezuela y no sabemos por los que han pasado, pero yo no he oído de mortandad por hambre en Venezuela. No he oído, quizás sí, pero yo no he oído como eso en masa, mire, se está muriendo la gente de hambre, literal. Y recuerdo hace un tiempo en Bogotá, antes de irnos, que hubo, bueno, trajeron un pocotón de ministros que estaban estudiando en la Iglesia Adventista para que hicieran como unas conferencias y de esa forma le colaboramos, ellos tenían la oportunidad de viajar, de pronto recibir ofrendas y llevarlas allá para que les alcanzara para comida y sus cosas. Y me acuerdo que el muchacho que le tocó a la iglesia de Prado, nosotros le preguntamos realmente cómo es. Claro, él estaba delgado, pero no estaba enfermo, ni estaba muerto, ni nada. Dijo, sí, hacen falta cosas, pero no se está muriendo de hambre la gente. No hay la hambruna y no hay lo que están diciendo los medios que hay, eso es mentira. Lo que pasa es que ya no tienen la cantidad de carne y la cantidad de productos con químicos y la variedad y la abundancia que podían comprar antes. Tienen su arrocito, sus granos, sus verduras, que las pueden comer. Pero claro, ya no tienen esas leches, esa carne y esos productos que nosotros hoy en día estamos gozando de eso. Yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que no haga falta, que de pronto haya nueces y nutrientes que falten. Pero los medios también exageran. Yo no he visto a nadie muriéndose de hambre en Venezuela. Bueno, quizás sí, no sé. Pero comida para subsistir no les ha faltado. Que no es la que ellos consumían, sí, efectivamente hubo un cambio. Nosotros
Hemos visto familias venezolanas acá en Brasil con situaciones muy difíciles, o sea que sí les ha tocado muy duro. Sí. Pero hay algo más tremendo, y es que la revelación que el Señor nos entregó por medio de la hermana Alcira dice que es un hambre cual nunca se ha visto. O sea que el hambre de Venezuela no es el nivel del que va a haber. Y me acuerdo de que el sueño de la hermana Alcira dice que ella veía gente cogiendo o buscando alimento en la basura. O sea, ese ya es un nivel durísimo. ¿Ok? Entonces, hermanos, esto es para reflexionar. Definitivamente sí van a venir cosas. El testimonio no ha terminado, porque allí el Señor nos va a dar más respuestas aún. Está, como ven ahí en la pantalla, la primera batalla de Bull Run. Es la primera batalla durísima que les tocó enfrentar al ejército del norte contra el sur. Y ellos estaban confiados. Ellos dijeron, no, aquí ya los acabamos a los del sur, les vamos a asestar el golpe y se acabó esto. Resulta que esa fue apenas la primera batalla, de varias. Pero esa primera batalla, el Señor le revela a la hermana White algo que a mí realmente me dejó impresionado de cómo la manera en que Dios interviene en estos asuntos es realmente impresionante. Manassas es una población que queda a 50 kilómetros de Washington. O sea, es ahí mismo en ese estado de Virginia. En esa zona hay dos estados, el estado de Washington, que es la capital, y el estado de Virginia. Y a solo 50 kilómetros se dio esta batalla. Desde luego era muy peligroso porque ya se estaban aproximando a Washington. Entonces tenían que detener a esta coalición. Y la hermana White recibe una revelación de lo que sucedió en esta batalla. El ejército del norte, confiado, llegó a enfrentarse con el ejército del sur y vieron que la cuestión estaba difícil. Hubo muertos de ambos bandos, pero en un momento sucedió que el ejército del norte de un momento a otro se empezó a retirar. Como que todos entendieron, no sé quién dio la orden, a la final no supieron quién dio la orden, se retiraron. Y acá el Señor le da a la hermana Juárez la explicación de lo que sucedió en esa batalla. Dice lo siguiente, en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, hermana Leonor, si quiere, señora madre, por favor. No, hermana, perdón, le toca a la hermana Damaris, por favor, si nos puede ayudar la hermana Damaris. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 241. Seguimos leyendo, llegando a la lectura, esta es la batalla de Manassas. ¿Qué es lo que va a suceder aquí, hermana Damaris? ¿Está lista? Si no, entonces la hermana Leonor, por favor. Hermana Leonor, a ver, va. Tuve una visión de la desastrosa batalla que se libró en Manassas, Virginia. Fue una escena muy violenta y aflictiva. El ejército del sur lo tenía todo a su favor y estaba preparado para una terrible lucha. El ejército del norte avanzaba en triunfo, sin la menor duda de que ganarían la victoria. Muchos eran descuidados y avanzaban con alardes, como si la victoria ya hubiera sido suya. Al acercarse al campo de batalla, muchos casi se desmayaban de cansancio y por falta de refresco. Muchas gracias. Digamos, sigue leyendo mamá la siguiente. Mire, notamos las cosas aquí. Fue desastrosa. Los del norte avanzaban con alardes, ¿no? Alardes. O sea, confiados ya esto lo vamos a ganar fácil, ¿sí? Siguiente. No esperaba un encuentro tan terrible. Se precipitaron a la batalla y lucharon valientemente y con desesperación. Por todas partes había muertos y moribundos. Tanto el norte como el sur experimentaron bajas considerables. Los hombres del sur sentían el peso de la batalla
y en poco tiempo más habrían tenido que retroceder aún más. Los soldados del norte seguían avanzando apresuradamente, aunque su destrucción era muy grande. Ambos bandos entonces estaban muy gravemente impactados, muchas bajas de ambos bandos. Atención a lo que va a suceder. Hermana Leonor, siga, por favor. Justamente en ese momento un ángel descendió y agitó su mano hacia atrás. Instantáneamente se produjo una confusión en las filas. Les pareció a los hombres del norte que sus tropas habían comenzado a retirarse, cuando en realidad no había ocurrido tal cosa. Y eso produjo una precipitada retirada. Esto me pareció algo admirable. O sea que ¿quién fue el que dio la orden de retirada? Un ángel, dice acá. Y solo moviendo su mano hacia atrás, todo lo que provocó el ángel. Impresionante esto. Eso fue lo que hizo el ejército del norte, retirarse. Ahora vamos a ver por qué, o sea, el Señor, ¿qué pretendía con esto el Señor? ¿Por qué decidió por esto? Entonces vamos, atención a esto, es muy importante. Hermana Leonor, siga, por favor. Luego se explicó que Dios tenía esta nación en su propia mano y no soportaría que se ganaran victorias con más rapidez de lo que Él había ordenado, y no permitiría más pérdidas de hombres del norte que lo que su sabiduría consideraba adecuado, para castigarlos por sus pecados. ¿Se entiende cómo es que Dios maneja las guerras, hermanos? Número 1, Dios tiene la nación de los Estados Unidos en su mano. Número 2, Él no puede dejar que el hombre se enorgullezca. No puede dejar ganar victorias con más rapidez de lo que Él ha ordenado. Ojo con eso. Tercero, no va a permitir más pérdidas de hombres del norte que lo que su sabiduría considera adecuado para castigarlos por sus pecados, porque el norte también ha cometido pecados, ¿ve? Entonces, hermanos, la justicia del Señor es perfecta. Cuando vemos un desastre donde dicen que murieron tantas personas, hermanos, eso lo decretó el cielo. Eso lo decretó el Señor Jesucristo con su Padre. Eso no es al azar de que, ay, murieron tantos, no. Eso es exactamente cronometrado por el Señor, castigando a los pecadores y haciendo juicio perfecto. Ni una más ni una menos se muere, porque el dueño de la vida es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. En el Capitolio murió una señora, una ex militar de la Fuerza Aérea, el miércoles en el ataque al Capitolio. Pues ahí está, hermanos. Cuando escuchemos siempre esas estadísticas, vamos a pensar solemnemente que esas estadísticas fueron decretadas por el cielo. Dios no va a dejar que el ejército de la alianza avance con más rapidez de lo que Él ha ordenado. Número 1. Esto se aplica perfectamente a lo que está sucediendo. Sí, número 1, Dios sigue teniendo a Estados Unidos en su mano. Bendito sea el Señor. Es un proyecto divino, recuerden eso. Número 2, el ejército de la alianza no va a ganar victorias con más rapidez de lo que Dios ha ordenado. Número 3, va a permitir pérdidas de hombres de la alianza, pero según la sabiduría divina, va a ser un número adecuado para castigarlos por sus pecados. La batalla de Manasés yo creo que no se ha dado hoy en día, y es la que se va a dar. Y cosa curiosa, es ahí, cerquita a Washington. ¿Y qué va a pasar el miércoles en Washington? La gran inauguración. ¿Será que ahí se va a desatar más cosas? Dios mío. Hoy o ayer, no sé cuándo, se va a desclasificar toda la información de Obama y de la otra señora. Ahí el mundo va a empezar a ver. Hermanos, esas cosas pueden desatar todo. Ayer, dice el Sirací, ayer creo que fue ayer.
Todavía no hemos visto, pero ya veremos qué es lo que han desclasificado. Y esto es lo que va a desatar estas cosas, hermanos. Esta batalla de Manasés se va a volver a repetir. ¿Por qué el Señor, miren, en la guerra civil hubo muchas batallas, varias. ¿Por qué el Señor le llama la atención preciso sobre esta y no otra? Es porque Él nos quería dejar esta información para hoy día. Porque hoy día estamos en esta misma guerra civil magnificada. O sea, la profecía se redimensiona, como dice la hermana Elcira, se redimensiona ahora. Es un nivel ya tremendo el que estamos viviendo. Pero esta batalla de Manasés se va a volver a repetir porque ahí se va a desatar todo eso. Hermana Leonor. Siga, por favor. Luego se explicó que Dios tenía esta nación en su propia mano y no soportaría que se ganaran victorias con más rapidez me quedó de lo que Él había ordenado. Me quedó repetida, mamá. Ya lo habíamos leído. Sí, es la misma que leímos ahorita. Ya, esta sí es. Ya, ahí va. Y si el ejército del norte en ese momento hubiera seguido presentando batallas en su condición de agotamiento, la mayor lucha y destrucción que les esperaba habría significado un gran triunfo para el sur. Dios no estaba dispuesto a permitirlo, de modo que envió un ángel para que interfiriera en la batalla. La repentina retirada de las tropas del norte es un misterio para todos. No saben que la mano de Dios había intervenido en este asunto. Amén. Gracias, mamá. ¿Notan cómo es la cosa? Miren, un solo acto de Dios, todo lo que conlleva. Número 1, frena al norte para que no se enorgullezcan más. Número 2, ellos también, hay bajas en el norte porque ellos también deben pagar por sus pecados. Número 3, también está protegiendo al norte porque el Señor está con los del norte y no va a permitir un gran triunfo para el sur. ¿Me van a entender? O sea, mire cómo Dios controla todo, hermanos. O sea, es una perfección increíble, increíble. Entonces, Él interfiere en esta batalla porque si hubieran seguido, ellos hubieran quedado muy mal para seguir enfrentando lo que les esperaba. Entonces, Dios también en su misericordia los detiene esta batalla y los hace retroceder. Ya, descansen, no hay más acá porque si no, el sur va a tener un gran triunfo. ¿Ven cómo se coordinan las cosas? Se sincronizan los eventos. Dios es impresionante, hermanos. Por eso yo sé que estas cosas nos causan temor, pero, hermanos, Dios está al control. Yo en estos párrafos encontré a un Dios que se mete en las guerras, se mete en la política, se mete en las naciones, se mete en todo. No es un Dios que está allá sentado esperando y mirando cómo nos matamos todos. No, así nos funcionan las cosas, hermanos. O como un pastor alguna vez me dijo, eso son cosas que pasan en el mundo por el pecado y ya. No, eso no es correcto, hermano. No es el Jesús que yo conozco en la Biblia, que conocemos en la Biblia, que se metía en los conflictos, que luchaba con los ángeles en la época de Daniel, en la época del Imperio Romano. Siempre el Señor estuvo ahí, siempre. Es Satanás el que quiere hacer ver a Dios como que está ajeno a nuestra realidad. ¿Ven? Para honra y gloria del Señor Jesús, entonces se le revela a la hermana Juárez esta batalla. Y bueno, aquí está el ejército del norte, muy confiado, con camisetas que dicen Trust the Plan, o sea, confía en el plan, con la inteligencia militar, con un plan magnífico y muy bien formado. Esto puede crear falsas expectativas, desde luego, y al enemigo le conviene que esto suceda. La gente, claro, hay gente que no es creyente en Dios, pues al ver este plan, pues sus ojos se deslumbran y cuando yo también lo empecé a entender, yo dije, wow, o sea, sí es magnífico, ¿no? Esto nunca se ha dado en el mundo, un plan tan tremendo en donde ellos quieren las menos bajas posibles civiles, hacer el ruido menos posible para que el mundo no sufra, y ahí hay misericordia de Dios. Pero también Dios no puede permitir que el mundo sea como ajeno y se quede dormido todo el tiempo ahí, mira, no. También permitió esto del virus chino,
que se saliera de control dentro del plan tan perfecto que tenían ellos, que no es perfecto. Pero Dios está con ellos, pero a la vez tiene que castigarlos por sus pecados. ¿Sí? ¿Me entienden? Lo mismo que vimos en la batalla de Manasas, así el Señor está controlando esto, ¿sí? Haciendo varias cosas a la vez, ¿sí? Porque también tiene que castigar al ejército del norte cuando se enorgullece y por su orgullo y todo esto. Y también al mismo Trump, yo he visto que Trump cuando inició su presidencia era más orgulloso que ahora. Miren que ahora él ha cambiado porque está viendo que esto no es así nomás, ¿ve? Pero es Dios trabajando en cada uno de ellos. Dios trabajando en cada uno de ellos. Y vemos ahí algunos mensajes de la inteligencia militar donde dicen confía en el plan, ¿sí? Pero también vemos momentos difíciles como el mensaje de la derecha donde dice never stop praying, ahí casi de últimas, donde está subrayado verde, never stop praying. Eso traduce nunca paren de orar. Y arriba de esa frase dice surrounded by evil. O sea, estamos rodeados del mal, dice inteligencia militar, porque hay momentos en que eran tensos. En toda esta batalla de 4 años que han tenido, pues nosotros no hemos visto realmente lo que ellos han tenido que ver. Pero si no estuviera Dios con ellos, hermanos, ellos no hubieran llegado al punto en donde están. ¿Ve? Entonces tenemos que equilibrar, digamos, las cargas. Número 1, a veces nos angustiamos demasiado y no podemos estar en un tiempo de angustia antes del tiempo de angustia, como dice el Espíritu de Profecía, pero tampoco debemos irnos al otro lado, ¿no? Equilibrio, ni a la izquierda ni a la derecha. Tampoco debemos fresquearnos ahí, relajarnos, nada está pasando, no, eso van a ganar los del norte, ya eso está, no. O sea, acuérdense del tema del equilibrio, ni a la izquierda ni a la derecha, ¿sí? Bueno, finalmente vamos a dejar ahí, en la tarde tenemos mucho más aquí que compartir. Hermana Alcira nos va a compartir algo. Sí, para poder concluir y en la tarde quizás avanzar, algo que los del norte nunca tuvieron en cuenta, lo que dice la hermana Helen White. Voy a leer 3 como párrafos importantes que dice: el norte no entendió el odio terrible y enconado que el sur sentía hacia él y no se encontraba preparado para sus maquinaciones bien planeadas. Si sigo leyendo, aquí la hermana Helen White habla que había un orgullo muy alto del norte y que creía que pronto el pueblo, el sur, iba a desistir de lo que había arrancado a hacer. Otro aspecto muy importante que de lo que acabo de decir Tommy también se encontró en ese tiempo, y es que acá dice que también ellos pedían que hubiese ayunos y oraciones. Y dice, tanto en el sur, dice, en este estado de cosas se hacen proclamación pidiendo ayuno nacional, pidiendo oración para que Dios produzca una rápida y favorable terminación de esta guerra. Y la hermana dice, vi que estos ayunos nacionales era un insulto a Jehová. Él no acepta esta clase de ayunos. Vamos a mirar por qué era un insulto. Y hay que mirar para que pensemos, y eso en un momento que tuve de oración, en un sábado yo también toqué este tema, y ahí precisamente voy a leerles algo que hablaba el Señor, y que solo el Señor conoce las intenciones y la profundidad de tanto la alianza, el porqué de muchos de ellos también han pedido este ayuno, y quizás para el Señor posiblemente también sea una abominación. Y leo lo último y dice: se me mostró que si el objetivo de esta guerra hubiera sido abolir la esclavitud, entonces, si se hubiera deseado, Inglaterra habría ayudado al norte. Pero Inglaterra comprende plenamente los sentimientos existentes en nuestro gobierno y sabe que el propósito de la guerra no es deshacer la esclavitud, sino únicamente preservar la unión, y a ella no le interesa que ésta se mantenga. Nuestro gobierno ha sido muy orgulloso e independiente. Los habitantes de esta nación se han exaltado hasta el cielo y han despreciado a los gobiernos monárquicos y han sentido una sensación de triunfo en la libertad de la que se jacta. No voy a leerles más. Ahí es evidente lo que habla, y quiero aclarar algo, corregir algo que dije.
Y cuando dije que la economía del sur era apoyada por Inglaterra, no. O sea, ellos le exportaban era a Europa, pero Inglaterra aparece aquí, es cuando ellos, como dice Dios le revela a la hermana Helen White, si hubiese sido transparente las intenciones del norte, Inglaterra los hubiera apoyado. O sea, Dios hubiese inclusive llevado a que esta nación, a que este país hubiese apoyado el norte y esa guerra no hubiese sido ni tan larga, ni tan tormentosa, ni tan, digamos, trayendo tanta desgracia que trajo en su momento para los Estados Unidos. Y algo que concluye al final, siempre lo he dicho, si algo pasa en los Estados Unidos, para nosotros y para el mundo, o sea, eso empieza, como lo he dicho, si estornuda, a nosotros nos da gripe. Entonces, es evidente que empezamos a ver como paralelos. Sí, piden oración, piden ayuno, todos unidos, pero el Señor conoce las intenciones y que quizás ellos hubiesen podido adelantar hace mucho tiempo antes tanta muerte y tanta desgracia que ha pasado con estos niños y personas esclavas que han vivido por tanto tiempo. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a incluir en la tarde estos textos que la hermana Elcira leyó. Están ahí en ese paquete, realmente están en ese mismo paquete. Vamos a incluirlos. Y bueno, también evaluar de ello, digamos, también se habla de mucha oración, impiden mucha oración y todo eso. Y ayuno, porque hay momentos difíciles, ¿sí? El Señor en esa época, pues no aceptó esos ayunos también. Y ahí están las razones por las cuales no los aceptó. Y vamos a descubrir también si posiblemente en esta época se está cometiendo exactamente lo mismo. Tampoco podemos decir que todos los ayunos, oraciones, pues que se pidan, pues no son aceptos por el Señor, ¿no? Porque alguno de pronto sí lo hace con sinceridad y esto, ¿no? Pero sí debemos evaluar esas cosas, hermanos. Vamos a dejar aquí, los invitamos en la tarde. En la tarde tal vez está la pregunta, una de las preguntas más tremendas allí es, a ver, por aquí estaba, más importantes, bueno, no más importantes, sino llegar a esa pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto de la guerra con las profecías de la segunda venida de Cristo? La guerra que estamos viviendo hoy, ¿en qué momento se ubicarían con respecto a la segunda venida de Cristo? Porque lo interesante es que esta profecía también nos da esa respuesta, también nos da esta respuesta. Entonces, hermanos, invitados totalmente para que continuemos en la tarde, por favor, que es muy importante esto. Y vamos a orar y darle gracias al Señor por esta información tan maravillosa que nos dio hoy. Y ojalá todos, hermanos, pudiéramos conseguir el libro. Si no lo tenemos, está en internet. Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Subrayar estas partes que hemos leído. Por favor, hermanos, ¿verdad? Que es muy importante. Y vamos entonces a orar y darle gracias al Señor. Padre Celestial, cuán agradecidos estamos por esta información tan maravillosa, impresionante e importante para nosotros hoy. Por medio de tu Hijo Jesucristo te ha placido, Señor, revelarnos y estamos muy agradecidos, impactados y ponemos nuestras cargas delante de ti, Señor Jesús. Pues sabemos que esta guerra, Señor, se va a encrudecer. Ya nos has revelado y van a venir cosas difíciles, Señor bendito. Pero nos aferramos a esa imagen, Señor, de ti, Señor, involucrándote en las guerras, haciendo exactamente lo que se debe hacer, Señor Jesús, en el tiempo justo, por amor al ser humano también, Señor Jesús, por misericordia y también por la justicia perfecta que tú tienes. Sabemos que tú actuarás igual como actuaste, Señor, allí en aquella guerra civil. Se harán cosas, Señor, también en esta guerra que estamos, en la cual tú, Señor, señalarás los tiempos y castigarás tanto al sur como al norte, pero también, Señor Jesucristo, darás la salida al norte, porque estás con ellos, Señor, y Estados Unidos está en tu mano.
y en tu mano está tu pueblo, Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. Convócanos, por favor, para la tarde. Concédenos un momento tranquilo y de buen comer en el almuerzo, Señor. Te agradecemos porque no nos falta nada en este momento. Todo lo tenemos comida deliciosa, Señor, para disfrutar. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre santo, mi Salvador. Amén, Señor Jesús.